Buen día, alumnos del CBETA 148 de la materia de Física 1. Bueno, vamos a continuar con las actividades en la plataforma. Miren, la última que tuvimos por ahí fue unos problemitas sobre la ley de Ohm en circuitos simples. Es decir, una fuente de voltaje, cables conductores y una resistencia conectada. Ahora vamos a continuar con la ley de Ohm con una variante. Vamos a ver circuitos que tienen más de una resistencia, pero conectados en serie. Acuérdense que comentamos que las resistencias pues son los aparatos que podemos conectar a nuestro circuito. Ellos son los que utilizan el voltaje, la corriente eléctrica. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo y ya ustedes van a contestar unas preguntas y a hacer dos ejercicios de la ley de Ohm en circuitos serie con varias resistencias. Entonces vamos a ver el ejemplo. Miren, les comentaba en los circuitos anteriores pues teníamos una fuente de voltaje. Teníamos aquí el voltaje, en este caso el voltaje son 20 volt. Teníamos una corriente I y teníamos una resistencia NOM, una sola. Aquí si se fijan, aquí está una resistencia 1 que vale 2 ohm, una resistencia 2 que vale 1 ohm, una resistencia 3 que vale 5 ohm. Entonces el problema nos dice, en el siguiente circuito calcula la resistencia total del circuito en serie. Miren, una resistencia total en un circuito conectado en serie, así uno después de otro. Resistencia total le vamos a poner aquí. Va a ser algo simple, únicamente vamos a sumarlas. Así que serían 2 ohm de la resistencia 1 más 1 ohm de la resistencia 2 más 5 ohm de la resistencia 3. Así que la resistencia total, hay que hacer la suma aritmética y nos queda 8 ohm. 8 ohm. Acuérdense, podemos hacer el símbolo de ohm o escribirlo. Serían 8 ohm. OH M. O en algunos casos viene ohmios. No importa si está el resultado correcto. Entonces, resistencia total, vamos a sumar los ohm de cada resistencia. Sería 2 más 1, 3 más 5, 8. Ya tenemos entonces una resistencia total. Vamos a anotarla aquí abajo. Resistencia total es igual a 8 ohms. Y vamos a borrar de aquí para hacer los demás cálculos. Tenemos el inciso A listo. Inciso A. Ahora, el inciso B dice la corriente de la fuente. Bueno, ¿cómo saco la corriente? Acuérdense, en el triangulito tapo el elemento y me queda voltaje entre resistencia. Incluso aquí está, miren la formulita. Voltaje entre resistencia, así que me pide la corriente. Pongo mi fórmula que es voltaje dividido entre la resistencia. Ahora, como ya calculé la resistencia total, pues es la que voy a utilizar. Así que si sustituyo, el voltaje son 20 volt
20 volts dividido entre 8, que era la resistencia total, 8 ohm. Y el resultado es, déjenme pongo la calculadora. Sería 20, entonces entre 8, 2.5 sería igual a 2.5. La corriente, acuérdense, son amperes. 2.5 amperes, no es I, 2.5 amperes. Así que ya tenemos el inciso B. Por aquí, corriente que hay en el circuito igual a 2.5 amperes. Y vamos a irnos al inciso C. Inciso C. Dice, determine los voltajes, voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Son estos, miren. Aquí, voltaje 1 me está pidiendo que cuánto es. El voltaje 2 también me está pidiendo que cuánto es. Y el voltaje 3 también me está pidiendo que cuánto es. Bueno, yo voy a mis formulitas de la ley de Ohm. Y esta primera me dice que el voltaje es la corriente multiplicada por la resistencia. Entonces voy a poner la fórmula. Voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Entonces vamos a sacar el voltaje 1. La corriente ya la tenemos, son 2.5 amperes. Eso lo vamos a multiplicar por la resistencia. La resistencia de ese voltaje 1 son 2. Esta resistencia, no la resistencia total. Esta resistencia 2 por 2 ohm. Y ahora el voltaje 2, la corriente, pues es la misma corriente, 2.5 amperes por la resistencia, que es 1 ohm. Y el voltaje 3 es igual a la corriente 2.5. La corriente, acuérdense, es la misma, amperes por 5 ohm. Ahora sí, hacemos los cálculos. Sería 2.5 por, aquí algo anda mal, 2.5 por 2, 5. Así que aquí son 5 que es 5 volts. Estamos buscando voltaje. Y aquí sería 2.5 por 1, pues no ocupamos ni calculadora. 2.5 volt. Y el último, 5 por 2.5 sería 5 por 2.5, 12.5.
12.5. Si sumamos esos voltajes, miren, 5 más 2.5 más 12.5 serían 5 más 2.5 más 12.5, me da los 20 volts totales que hay aquí en la fuente. Aquí miren, en esta. Con eso podemos darnos cuenta si estamos bien o estamos mal. Bueno, entonces ese sería el inciso C. Voltaje 1, voltaje en la resistencia 1, voltaje en la resistencia 2 y voltaje en la resistencia 3. Este sería un ejemplo en donde estamos trabajando con un circuito en serie, pero conectadas varias resistencias. Acuérdense, pueden hacer su trabajo, su actividad de esta semana en una hoja. Pónganle su nombre bien completo para poder identificar quién es, el grupo, y luego ya la actividad. Y traten de hacer la letra lo más claro que se pueda. Si en una me equivoco, bueno, pues hay que tratar de ponerle corrector o algo y volver a hacerla para que esté entendible. O si la pueden hacer directamente en un editor de textos como el Word, pues adelante, no hay problema. O también en PDF, no hay ningún problema. Lo pueden hacer como ustedes quieran y enviarla. Ya va a estar ahí en la plataforma.